¿Te has preguntado alguna vez cómo serán las personas que caminen sobre esta tierra durante los días más oscuros de la humanidad? ¿Cómo será el corazón del hombre cuando la maldad alcance su punto máximo y la gracia de Dios esté a punto de derramarse en juicio final? Y si te dijera que existe una descripción profética tan precisa y reveladora sobre el carácter de las personas en los últimos 7 años del Apocalipsis, que al conocerla podrás identificar exactamente en qué tiempo estamos viviendo y cómo preparar tu corazón para lo que viene. Una revelación tan poderosa que puede transformar completamente tu perspectiva sobre estos tiempos finales y llenarte de una esperanza inquebrantable en medio del caos que se aproxima. Hermano, hermana, en los próximos minutos vas a descubrir uno de los secretos más profundos y menos comprendidos de las Escrituras proféticas. Un conocimiento que muy pocos cristianos poseen y que es capaz de fortalecer tu fe de una manera extraordinaria. Porque cuando comprendas verdaderamente cómo será la humanidad durante esos 7 años finales, entenderás por qué Jesús dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La Biblia no nos deja en tinieblas sobre estos tiempos. Al contrario, nos revela con detalle quirúrgico el estado espiritual, moral y emocional de las personas que vivirán durante la gran tribulación. Y esta revelación no es solo información profética, es una advertencia divina, una preparación celestial para tu alma. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo en tiempos extraños? ¿Como si la maldad estuviera aumentando de una manera nunca antes vista? ¿Como si el amor se estuviera enfriando y la verdad fuera cada vez más escasa? No es tu imaginación, es el cumplimiento profético manifestándose ante tus ojos. En este estudio profundo vas a descubrir las 9 características específicas que tendrán las personas durante esos últimos 7 años. Vas a entender por qué el Señor permitirá que la humanidad llegue a ese punto de endurecimiento. Y lo más importante, vas a aprender cómo puedes preparar tu corazón para no ser parte de esa generación endurecida, sino ser parte de los que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen. Este no es un estudio más sobre el Apocalipsis. Es una revelación que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón para que comprendas la urgencia de estos tiempos, para que entiendas por qué necesitas estar más cerca de Jesús que nunca antes, para que sepas cómo orar, cómo vivir y cómo prepararte espiritualmente. Porque hermano, hermana, Dios no hace nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Y si estás aquí en este momento, no es casualidad. Es porque el Señor tiene algo específico que decirte a través de su palabra. Algo que puede cambiar tu perspectiva eterna. Durante los próximos minutos vas a embarcarte en un viaje profético que te llevará desde los salones del cielo hasta los corazones endurecidos de la tierra. Vas a entender por qué Jesús lloró sobre Jerusalén, por qué Pablo se entristeció tanto por el endurecimiento de Israel y por qué nosotros debemos clamar ahora más que nunca. Ven pronto, Señor Jesús. Pero antes de comenzar este viaje transformador, necesito que hagas algo muy importante. Si sientes en tu corazón que Dios te ha traído hasta aquí en este momento, si sientes que el Espíritu Santo está preparando tu corazón para recibir esta revelación, quiero que escribas en los comentarios: Maranata, ven Señor Jesús. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe, es una invitación al Salvador, es un clamor profético de tu alma. Y si este mensaje está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Porque cuando lo hagas, estarás ayudando a que YouTube muestre esta revelación profética a más personas que necesitan prepararse espiritualmente. Estarás siendo instrumento de Dios para difundir su palabra en estos tiempos críticos.
Y por eso te felicito, porque estás siendo parte activa del reino de los cielos. ¿Sabes? Muchas personas usan este tipo de contenido como su principal alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o porque necesitan profundizar en la palabra de manera personal. Por eso es tan importante que desde el principio todos participemos juntos. Es por eso que te animo a escribir paz en Cristo en los comentarios, como una declaración de unidad en el Espíritu antes de comenzar nuestro estudio. Y quiero decirte algo más, la penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave específica que Dios quiere usar para desbloquear una bendición sobrenatural en tu vida. Una revelación que puede cambiar tu manera de orar, de vivir y de esperar la segunda venida de Cristo. Ahora sí, comencemos con este estudio que puede transformar tu entendimiento profético para siempre. Después de comprender la urgencia de estos tiempos, debemos adentrarnos en la primera característica devastadora de la humanidad en los últimos 7 años. El endurecimiento sobrenatural del corazón, exactamente como le sucedió a Faraón en Egipto. ¿Recuerdas la historia de las 10 plagas? Cada vez que Moisés realizaba un milagro poderoso delante de Faraón, cada vez que Dios manifestaba su poder de manera innegable, la Escritura dice algo terrible. Y el corazón de Faraón se endureció. Pero hay algo que muchos no comprenden. Llegó un momento en que ya no era Faraón quien endurecía su propio corazón, sino que fue Dios mismo quien lo endureció como juicio divino. Hermano, hermana, esto mismo va a suceder durante los últimos 7 años del Apocalipsis, pero a escala mundial. Las personas van a presenciar milagros, señales y prodigios como nunca antes en la historia. Van a ver los 2 testigos hacer descender fuego del cielo. Van a presenciar juicios sobrenaturales que claramente vienen del Todopoderoso. Van a experimentar intervenciones divinas que serán innegables. Y sin embargo, en lugar de arrepentirse, sus corazones se volverán más duros que el granito. En Apocalipsis 9, 20, 21, después de la 6ª trompeta, cuando una tercera parte de la humanidad ha sido destruida por juicios sobrenaturales, la Biblia dice algo escalofriante. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Puedes imaginar esto? Después de ver morir a miles de millones de personas por juicios divinos evidentes, después de presenciar manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, las personas no solo no se arrepentirán, sino que se volverán más rebeldes, más endurecidas, más determinadas a seguir en su pecado. Esto no es natural, querido hermano. Esto es un endurecimiento sobrenatural que Dios permitirá como juicio sobre aquellos que rechazaron la verdad cuando tuvieron la oportunidad. Así como Faraón tuvo múltiples oportunidades de arrepentirse y liberar al pueblo, pero cada vez endureció más su corazón hasta que Dios mismo lo endureció definitivamente. Pablo explica este principio terrible en Romanos 1, 24, 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La frase Dios los entregó aparece 3 veces. Es el juicio más terrible que puede caer sobre un ser humano, que Dios retire su gracia, que retire su espíritu, que permita que la persona quede abandonada a su propia dureza de corazón. Durante los últimos 7 años, esto sucederá masivamente.
Las personas verán el anticristo hacer señales y milagros mentirosos, y aunque sabrán en su conciencia que viene de Satanás, elegirán seguirlo. Verán los juicios de Dios cayendo sobre la tierra, y aunque reconocerán que es el juicio divino, blasfemarán contra el Dios del cielo. En Apocalipsis 16:9, después de la cuarta copa de la ira, cuando el sol queme a los hombres con fuego, dice: «Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria». Fíjate en esto, reconocen que Dios tiene poder sobre las plagas, saben que es Él quien está juzgando, pero en lugar de arrepentirse, lo blasfeman. Esto es endurecimiento sobrenatural. Pero aquí viene la pregunta que debe quebrantar tu corazón. ¿Qué está sucediendo en tu corazón hoy cuando Dios te habla? Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, ¿respondes con arrepentimiento o endureces tu corazón? Cuando Dios te muestra su misericordia, ¿te vuelves más sensible o más indiferente? Porque, hermano, hermana, el endurecimiento no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Cada vez que ignoras la voz del Espíritu, cada vez que pospones el arrepentimiento, cada vez que endureces tu corazón a la palabra de Dios, estás preparando el terreno para un endurecimiento mayor. Por eso David clamaba: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Por eso Jesús dijo: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». La diferencia entre los que serán arrebatados antes de esos 7 años terribles y los que quedarán para vivirlos es la condición del corazón. Los que tienen corazones blandos, sensibles al Espíritu, que se arrepienten cuando Dios los convence, esos serán librados. Pero los que han endurecido sus corazones, los que han resistido la gracia una y otra vez, quedarán para experimentar el endurecimiento final. Si sientes que tu corazón ha sido tocado por esta verdad, si reconoces que necesitas mantener tu corazón blando delante de Dios, comenta «corazón de carne, no de piedra», como una declaración de tu deseo de permanecer sensible al Espíritu Santo. Conectando con este endurecimiento del corazón que acabamos de ver, surge una segunda característica aterradora. La adoración abierta y descarada a los demonios se volverá algo completamente normal y aceptado en la sociedad. Hermano, hermana, cuando el corazón se endurece contra Dios, no queda vacío. Inmediatamente es llenado por las tinieblas. Y durante los últimos 7 años del Apocalipsis, veremos la manifestación más abierta de adoración satánica que la humanidad haya presenciado jamás. En Apocalipsis 9:20, después de juicios devastadores, la Biblia dice que los hombres ni dejaron de adorar a los demonios. Pero esto no será algo oculto, secreto o vergonzoso. Será público, celebrado, promovido como la nueva espiritualidad de la humanidad evolucionada. ¿Has notado cómo en nuestros días la brujería, el ocultismo, la astrología y las prácticas esotéricas están siendo promovidas como algo positivo y liberador? ¿Has visto cómo las películas, series y música están normalizando lo demoníaco, presentándolo como poder, como libertad, como evolución espiritual? Esto es solo el comienzo. Durante la gran tribulación, cuando el anticristo sea revelado, él establecerá un sistema religioso mundial donde la adoración a Satanás será no solo permitida, sino obligatoria. En Apocalipsis 13:4 dice: «Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia». Pero aquí hay algo que debe estremecerte. ¿No será que el diablo los engañe, haciéndoles creer que están adorando a Dios? No, hermano. Sabrán exactamente a quién están adorando, y lo harán voluntariamente, conscientemente, deliberadamente. ¿Por qué?
porque cuando el corazón se endurece contra la verdad, abraza conscientemente la mentira. Cuando se rechaza la luz, se ama las tinieblas. Cuando se desprecia la santidad de Dios, se abraza la perversión de Satanás. Durante esos 7 años, las personas no solo adorarán demonios, sino que se jactarán de hacerlo. Celebrarán rituales satánicos públicamente. Promoverán la blasfemia como arte. Enseñarán a sus hijos que Satanás es el verdadero libertador de la humanidad. En 2 Tesalonicenses 2, 11, 12, Pablo profetiza algo terrible. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Un poder engañoso. Esto es una intervención sobrenatural de Dios. Así como endureció el corazón de Faraón, también enviará un engaño sobrenatural sobre aquellos que rechazaron la verdad. Y bajo este engaño, adorar demonios les parecerá la cosa más lógica, más liberadora, más evolucionada que pueden hacer. Imagínate, hermano, templos satánicos en cada ciudad, rituales demoníacos transmitidos por televisión, música que invoca abiertamente a los demonios, escuelas donde enseñan invocación de espíritus malignos, gobiernos que promulgan leyes protegiendo la adoración satánica como un derecho humano fundamental. Y lo más escalofriante, las personas educadas, los intelectuales, los científicos, todos ellos justificarán esta adoración demoníaca con argumentos racionales. Dirán que es la próxima etapa de la evolución humana, que es la verdadera espiritualidad, que los demonios son en realidad seres superiores que quieren ayudar a la humanidad. Pero tú que me escuchas, tú que has sido llamado por la gracia, tú que conoces la verdad, necesitas entender algo fundamental. Esto que está por venir no te debe sorprender, te debe preparar, no te debe llenar de miedo, te debe llenar de urgencia para evangelizar. Porque ahora mismo, en este momento, hay personas en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, que están siendo preparadas por el enemigo para esa adoración demoníaca futura. Están siendo condicionadas a través del entretenimiento, de las redes sociales, de las filosofías modernas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la liberación de alguien que conoces? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien que está siendo seducido por lo oculto? Hermano, hermana, el tiempo se acorta. Cada día que pasa, más corazones se endurecen. Cada día que pasa, más personas abrazan las tinieblas. Y cuando llegue ese momento terrible de los últimos 7 años, ya será demasiado tarde para muchos. Por eso Jesús nos dijo: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar». La noche viene, querido hermano. La noche de la adoración demoníaca mundial viene. Pero mientras es de día, mientras hay luz, mientras hay gracia, debemos trabajar. Si el Espíritu Santo te está moviendo a orar por la liberación de personas que conoces que están siendo seducidas por lo oculto, comenta: «Libértalos, Señor», y menciona en tu corazón sus nombres mientras oras. Después de ver cómo la adoración demoníaca se normalizará, debemos enfrentar una realidad aún más dolorosa. Durante los últimos 7 años, el amor genuino desaparecerá casi por completo de la humanidad. Jesús mismo profetizó esto en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hermano, hermana, esta no es una profecía sobre una disminución gradual del amor. Es una profecía sobre la extinción casi total del amor auténtico en el corazón humano. ¿Puedes imaginar un mundo sin amor? ¿Puedes concebir una sociedad donde las relaciones estén basadas únicamente en conveniencia, manipulación y beneficio propio? Donde no exista la compasión, la misericordia, el sacrificio por otros.
Durante los últimos 7 años, esto será la realidad. Las personas se volverán absolutamente egoístas, frías, calculadoras. Los padres abandonarán a sus hijos sin remordimiento. Los hijos traicionarán a sus padres sin pestañear. Los esposos se divorciarán por cualquier inconveniencia. Los amigos se venderán unos a otros por beneficio personal. En 2 Timoteo 3:1-4, Pablo describe precisamente este tiempo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, sin afecto natural. Esta frase es devastadora. Significa que perderán incluso el amor instintivo que existe entre padres e hijos, entre hermanos, entre familias. El amor que Dios puso naturalmente en el corazón humano será extinguido sobrenaturalmente como juicio divino. Piénsalo, cuando Caín mató a Abel, todavía sintió culpa. Cuando David pecó con Betsabé, todavía hubo convicción en su corazón. Pero durante los últimos 7 años, las personas cometerán atrocidades sin sentir absolutamente nada, matarán sin remordimiento, traicionarán sin culpa, destruirán sin dolor. En Apocalipsis 11, 7, 10, cuando los 2 testigos sean muertos por el anticristo, la Biblia dice algo escalofriante. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Se regocijarán sobre cadáveres, celebrarán muerte, harán fiesta sobre el asesinato de hombres santos. Esto no es odio común, hermano, esto es la extinción completa de toda compasión humana. ¿Has notado cómo ya en nuestros días el amor está enfriándose? Cómo las relaciones se están volviendo más superficiales, más egoístas, más descartables. Cómo las personas se están volviendo más crueles, más indiferentes al sufrimiento ajeno. Miras las redes sociales y ves cómo la gente celebra la desgracia de otros. Ves cómo se burlan del dolor ajeno. Ves cómo son capaces de destruir la reputación de alguien por un simple desacuerdo. Esto es solo un anticipo de lo que viene. Durante los últimos 7 años, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra, en lugar de unirse para ayudarse mutuamente, las personas se volverán más crueles. En lugar de consolarse en el sufrimiento común, se atacarán más ferozmente. En Apocalipsis 16, 10, 11, cuando la 5ª copa sea derramada y las tinieblas cubran el reino del anticristo, dice: y mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Mordían sus lenguas de dolor, están sufriendo terriblemente, pero en lugar de buscar consolarse unos a otros, en lugar de orar juntos, en lugar de arrepentirse, blasfeman y se endurecen más. Pero hermano, hermana, aquí viene una pregunta que debe examinar tu corazón. ¿Cómo está el amor en tu vida? ¿Sientes que tu amor por Dios está creciendo o enfriándose? ¿Tu amor por tu familia está aumentando o disminuyendo? ¿Tu compasión por los perdidos está avivándose o apagándose? Porque el enfriamiento del amor no sucede de repente, es un proceso gradual. Comienza cuando dejamos de orar. Continúa cuando dejamos de leer la palabra. Se acelera cuando dejamos de congregarnos. Y se consuma cuando dejamos de servir a otros. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor no es solo un sentimiento, es la marca distintiva del verdadero cristiano. Es la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso Pablo oró en Efesios 3:17-19,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La única manera de mantener el amor ardiendo en nuestros corazones mientras el mundo se enfría es manteniéndonos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Es recordando constantemente cuánto nos ama Él. Es meditando en su sacrificio. Es experimentando diariamente su gracia. Si sientes que el amor en tu corazón necesita ser reavivado, si quieres que Dios encienda nuevamente la llama del amor genuino en tu vida, comenta "Enciende mi amor, Jesús", como una oración sincera de tu corazón. Continuando con este retrato devastador del corazón humano en los últimos días, llegamos a una característica que hará que incluso los creyentes más maduros se estremezcan. La blasfemia contra Dios se convertirá en el idioma común de la humanidad. Hermano, hermana, no estamos hablando de maldiciones ocasionales o palabrotas casuales. Estamos hablando de una blasfemia sistemática, consciente y deliberada contra el nombre santo de Dios. Una blasfemia que será pronunciada con placer, con orgullo, con intención específica de ofender al Todopoderoso. En Apocalipsis 16:9, después de la cuarta copa de la ira, cuando el sol quemó a los hombres con fuego, la Escritura dice: "Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria". Luego, en el versículo 11, después de la quinta copa, "Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras". Y nuevamente en el versículo 21, después de la séptima copa, "Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande". ¿Te das cuenta del patrón? Cada vez que Dios manifiesta su juicio, en lugar de arrepentirse, blasfeman. Y no lo hacen una sola vez, lo hacen repetidamente, sistemáticamente, como si fuera su respuesta automática al poder de Dios. Pero aquí hay algo que debe quebrantarte. No blasfeman porque no saben quién es Dios. Blasfeman precisamente porque sí lo saben. Reconocen que es Él quien tiene poder sobre las plagas. Saben que es el Dios del cielo quien los está juzgando. Y con ese conocimiento pleno, conscientemente, deliberadamente, pronuncian blasfemias contra Él. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Marcos 3, 28-29. "De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno". Durante los últimos 7 años, millones de personas cruzarán esa línea irreversible. Blasfemarán conscientemente contra el Espíritu Santo, sabiendo exactamente lo que están haciendo. Y una vez que crucen esa línea, ya no habrá posibilidad de arrepentimiento. ¿Has notado cómo ya en nuestros días la blasfemia se está normalizando? ¿Cómo el nombre de Jesús se usa como maldición en las películas, en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas? ¿Cómo se burlan abiertamente de Dios en programas de televisión, en obras de teatro, en canciones populares? Esto es solo la preparación. Durante la gran tribulación, la blasfemia no será entretenimiento, será adoración. No será irreverencia casual, será rebelión consciente. No será ignorancia, será maldad deliberada. En Apocalipsis 13, 5, 6, hablando del anticristo, dice:
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El anticristo establecerá la blasfemia como política oficial mundial. Será ilegal honrar a Dios, pero será obligatorio blasfemar contra Él. Los niños serán enseñados desde pequeños a maldecir el nombre de Jesús. Los himnos de alabanza serán reemplazados por cánticos de blasfemia. Imagínate, hermano, un mundo donde mencionar el nombre de Jesús con reverencia será castigado con la muerte, pero blasfemar contra Él será premiado con beneficios sociales. Donde construir una iglesia será imposible, pero erigir altares de blasfemia será patrocinado por el gobierno. Pero aquí viene algo que debe tocarte profundamente. Mientras todo esto sucederá en la tierra, ¿qué estará pasando en tu corazón? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando estás frustrado? ¿Qué expresiones usas cuando estás enojado? ¿Cómo tratas el nombre de Jesús en tu vida diaria? Porque, hermano, hermana, la blasfemia también comienza gradualmente. Comienza con irreverencia casual. Continúa con familiaridad irrespetuosa. Se acelera con burlas aparentemente inofensivas y se consuma con blasfemia consciente. Jesús nos enseñó a orar: santificado sea tu nombre. Esto no es solo una petición, es una declaración de cómo debe ser tratado el nombre de Dios, con santidad, con reverencia, con honor. En Filipenses 2:9-11, Pablo declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Viene un día en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Incluso aquellos que ahora blasfeman, un día se arrodillarán. Incluso aquellos que ahora se burlan, un día temblarán. Pero para muchos será demasiado tarde. La diferencia entre los salvos y los perdidos no está solo en lo que creen, sino en cómo tratan el nombre de Jesús. Los salvos lo bendicen, lo honran, lo exaltan. Los perdidos lo blasfeman, lo profanan, lo desprecian. Si el Espíritu Santo te está convenciendo sobre la manera en que tratas el nombre de Jesús, si quieres que Él santifique tu boca y tus palabras, comenta: santificado sea tu nombre, Señor, como una declaración de reverencia y arrepentimiento. Siguiendo esta progresión aterradora del corazón humano durante los últimos 7 años, llegamos a una realidad que hará que comprendamos verdaderamente la profundidad de la depravación. La conciencia humana morirá por completo, y con ella toda capacidad de sentir remordimiento o culpa. Hermano, hermana, la conciencia es uno de los regalos más preciosos que Dios le dio a la humanidad. Es esa voz interna que nos advierte cuando estamos haciendo algo malo, que nos produce dolor cuando pecamos, que nos impulsa hacia el arrepentimiento. Pero durante la gran tribulación, esta voz será silenciada sobrenaturalmente. En 1 Timoteo 4:1-2, Pablo profetiza: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esta expresión médica se refiere a cuando se quema un nervio con fuego hasta que queda completamente insensible. Ya no puede sentir dolor, ya no puede transmitir ninguna sensación, está completamente muerto. Esto es lo que le sucederá a la conciencia de las personas durante los últimos 7 años. Será cauterizada sobrenaturalmente hasta quedar completamente muerta. Podrán cometer las atrocidades más terribles y no sentir absolutamente nada. ¿Recuerdas la historia de Caín?
Después de matar a su hermano, cuando Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano?, él respondió con insolencia, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero luego, cuando Dios lo maldijo, Caín clamó, grande es mi castigo para ser soportado. Todavía tenía conciencia, todavía podía sentir el peso de su pecado. Pero durante los últimos 7 años, las personas matarán sin sentir peso alguno, traicionarán sin experimentar culpa, blasfemarán sin sentir convicción, destruirán sin experimentar remordimiento. En Apocalipsis 9:21, después de juicios devastadores que mataron a una tercera parte de la humanidad, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron, no porque no querían, sino porque ya no podían. Su capacidad de arrepentimiento había sido extinguida junto con su conciencia. Piénsalo, hermano. ¿Qué es lo que te detiene cuando estás tentado a pecar? Es tu conciencia. ¿Qué es lo que te produce dolor después de fallar? Es tu conciencia. ¿Qué es lo que te impulsa a buscar perdón? Es tu conciencia. Pero imagínate un mundo donde nadie siente culpa por nada, donde los padres pueden abusar de sus hijos y dormir tranquilos, donde los gobernantes pueden masacrar a sus pueblos y sentirse bien consigo mismos, donde los amigos pueden traicionarse mutuamente y no experimentar ningún remordimiento. Este es el mundo de los últimos 7 años del Apocalipsis. Un mundo donde la maldad será practicada con la misma naturalidad con que nosotros respiramos, sin conflicto interno, sin lucha moral, sin dolor espiritual. Romanos 1:28 describe este proceso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada significa una mente que ha perdido completamente su capacidad de discernimiento moral. Ya no puede distinguir entre el bien y el mal. Lo malo le parece bueno y lo bueno le parece malo. Isaías profetizó esto en el capítulo 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Durante los últimos 7 años, esto será la norma. La perversión será celebrada como libertad. La blasfemia será promovida como sabiduría. La crueldad será aplaudida como fuerza. La mentira será adorada como verdad. Pero hermano, hermana, aquí viene una pregunta que debe examinar tu alma. ¿Cómo está tu conciencia hoy? ¿Todavía sientes dolor cuando pecas? ¿Todavía experimentas convicción cuando el Espíritu Santo te habla? ¿Todavía tienes capacidad de arrepentimiento? Porque la muerte de la conciencia no sucede de repente. Es un proceso gradual. Cada vez que ignoras la voz de tu conciencia se vuelve un poco más débil. Cada vez que justificas un pecado se vuelve un poco más sorda. Cada vez que endureces tu corazón se vuelve un poco más insensible. Pablo advirtió en Efesios 4:19 sobre algunos que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda sensibilidad. Esta es la muerte de la conciencia, y cuando esto sucede, no hay regreso natural. Solo un milagro de Dios puede restaurar una conciencia muerta. Por eso David oró en el Salmo 51:10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Necesitamos que Dios mantenga nuestra conciencia viva, sensible, funcionando correctamente. La diferencia entre los que serán arrebatados y los que quedarán para la tribulación es el estado de la conciencia. Los que mantienen una conciencia tierna, sensible al espíritu, que responde con arrepentimiento cuando son convencidos de pecado, esos serán librados. Pero los que han cauterizado su conciencia poco a poco, los que ya no sienten dolor por el pecado,
quedarán para experimentar la muerte total de su capacidad moral. Hermano, hermana, tu conciencia es un tesoro que debes proteger. Es la voz de Dios en tu interior. Es tu sistema de alarma espiritual. No la ignores, no la silencies, no la endurezcas, porque una vez que muere, solo un milagro puede resucitarla. Si sientes que tu conciencia ha estado siendo silenciada por el pecado, si quieres que Dios la restaure y la mantenga sensible, comenta: renueva mi conciencia, Señor, como un clamor sincero por restauración espiritual. Bloque 7, tópico 6.7. El odio sobrenatural hacia todo lo santo. Después de ver cómo la conciencia morirá por completo, debemos enfrentar una realidad aún más escalofriante. Durante los últimos 7 años del Apocalipsis, las personas desarrollarán un odio sobrenatural, visceral e incontrolable hacia todo lo que sea santo, puro y divino. Hermano o hermana, no será simplemente indiferencia hacia las cosas de Dios. No será solo rechazo intelectual de la fe. Será un odio ardiente, apasionado, consumidor hacia todo lo que represente santidad. Un odio tan intenso que los hará sentir placer físico al destruir, profanar y atacar lo sagrado. En Apocalipsis 11, 7, 10, cuando los 2 testigos sean asesinados por el anticristo, la Biblia revela algo que debe estremecernos. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Puedes imaginar esto? Se regocijarán sobre cadáveres de hombres santos, harán fiesta sobre la muerte de profetas de Dios. Se enviarán regalos celebrando el asesinato de siervos del Altísimo. Esto no es odio humano común, hermano. Esto es odio demoníaco sobrenatural. ¿Por qué odiarán tanto a estos 2 testigos? Porque representaban todo lo que ellos habían llegado a aborrecer: santidad, verdad, justicia, pureza. Su mera presencia era un tormento para corazones completamente entregados a la maldad. Jesús profetizó esto en Juan 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Durante los últimos 7 años, este odio alcanzará proporciones sobrenaturales. No solo aborrecerán a los cristianos, sino que aborrecerán todo lo que les recuerde a Dios, la belleza de la creación, la música armoniosa, el amor genuino, la compasión, la misericordia, la justicia. Destruirán toda obra de arte que exalte la belleza divina. Quemarán toda música que inspire elevación espiritual. Demolerán toda arquitectura que apunte hacia el cielo. Profanarán todo lugar que haya sido consagrado a la adoración. En 2 Timoteo 3, 2, 4, Pablo describe a estas personas: porque habrá hombres amadores, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Esto es clave. No solo amarán lo malo, sino que aborrecerán activamente lo bueno. La bondad les producirá náuseas, la pureza les generará furia, la santidad les causará dolor físico. ¿Has notado cómo ya en nuestros días hay una creciente hostilidad hacia los valores cristianos? ¿Cómo las personas reaccionan con ira desproporcionada
cuando alguien menciona principios bíblicos? ¿Cómo se ofenden visceralmente cuando se habla de santidad, pureza o moralidad? Esto es solo el comienzo. Durante la gran tribulación, este odio se volverá tan intenso que las personas sentirán placer físico al atacar todo lo santo. Será como una droga para ellos, una adicción emocional, una obsesión consumidora. En Apocalipsis 17:6, Juan ve a la gran ramera embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Embriagada significa intoxicada, eufórica, extasiada. Se embriagará con la sangre de los santos como quien se embriaga con vino. Pero hermano, hermana, aquí hay algo que debe quebrantar tu corazón. ¿De dónde viene este odio? Viene del mismo lugar del que viene todo odio hacia Dios, del orgullo humano. El orgullo no puede soportar que exista algo más alto, más puro, más santo que él mismo. Cuando una persona ve santidad genuina, tiene dos opciones: humillarse y buscar esa santidad, o enojarse y atacar esa santidad. Los que eligen la humildad son salvos. Los que eligen el orgullo se pierden. Lucifer era el querubín más hermoso del cielo, pero cuando vio la gloria de Dios, en lugar de humillarse, se llenó de orgullo y odio. Y ese mismo espíritu obrará en los corazones humanos durante los últimos 7 años. Por eso es tan importante que examinemos nuestros corazones ahora. ¿Cómo reaccionas cuando ves santidad genuina en otros? ¿Te inspira a buscar mayor santidad o te molesta? ¿Te confronta con tus propias deficiencias y te impulsa al arrepentimiento o te genera resentimiento? Cuando escuchas predicación que confronta el pecado, tu corazón se humilla o se endurece. Cuando ves testimonios de transformación poderosa, ¿te regocijas o sientes envidia? Cuando observas vidas consagradas completamente a Dios, ¿te inspiras o te irritas? Porque hermano, hermana, el odio hacia lo santo también comienza gradualmente. Comienza con incomodidad ante la santidad, continúa con crítica hacia los santos, se acelera con burla de lo sagrado y se consuma con odio visceral hacia todo lo divino. Pero los que aman la santidad, los que se gozan en la pureza, los que se deleitan en la justicia de Dios, esos serán librados antes de que ese odio sobrenatural llene la tierra. Si el Espíritu Santo te está mostrando que necesitas amar más la santidad, si quieres que Él quite de tu corazón cualquier resistencia a lo santo, comenta: amo tu santidad, Señor, como una declaración de amor por todo lo que Dios es. Continuando con este retrato aterrador del corazón humano en los días finales, llegamos a una característica que revela la profundidad completa de la depravación. Durante los últimos 7 años, las personas desarrollarán una sed insaciable, adictiva e incontrolable de violencia y destrucción. Hermano, hermana, no será violencia por supervivencia, ni violencia por defensa, ni siquiera violencia por beneficio. Será violencia por placer, violencia como entretenimiento, violencia como expresión de adoración a las tinieblas. Una sed que nunca podrá ser saciada sin importar cuánta sangre se derrame. En Apocalipsis 6, 3, 4, cuando se abre el segundo sello, Juan ve: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Que se matasen unos a otros. Esto no es guerra organizada, hermano. Esto es matanza mutua, caótica, sin sentido. Es violencia por violencia. Es destrucción por el placer de destruir. En Mateo 24:10 Jesús profetizó: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se entregarán unos a otros. Significa que se traicionarán para que sean torturados, mutilados, asesinados, y lo harán con placer.
¿Has notado cómo ya en nuestros días la violencia se está convirtiendo en entretenimiento? Cómo las películas más populares son cada vez más sangrientas. Cómo los videojuegos más exitosos son cada vez más brutales. Cómo las redes sociales se llenan de videos de peleas, accidentes y tragedias que la gente consume como diversión. Esto es solo la preparación. La humanidad está siendo condicionada gradualmente, sistemáticamente, para encontrar placer en la violencia, para sentir excitación ante la destrucción, para experimentar satisfacción con el sufrimiento ajeno. Durante los últimos 7 años, esta sed de violencia se volverá sobrenatural. Las personas no podrán controlarse. Será como una droga que necesitarán constantemente. Cuanta más violencia presencien, más violencia necesitarán. Cuanta más destrucción causen, más destrucción desearán. En Apocalipsis 9:6, durante la quinta trompeta, Juan describe algo escalofriante. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué buscarán la muerte? Porque la violencia y la destrucción se habrán vuelto tan intensas, tan constantes, tan adictivas, que incluso los perpetradores no podrán soportar más la realidad que han creado. Pero Dios no les permitirá escapar por la muerte. Tendrán que experimentar las consecuencias completas de su sed de violencia. Pero aquí hay algo que debe estremecerte. Esta sed de violencia no vendrá de criminales profesionales o de ejércitos entrenados. Vendrá de personas comunes, de padres de familia, de profesionales respetables, de líderes comunitarios, de personas que hoy considerarías normales y civilizadas. En Miqueas 7:2-6, el profeta describe este tiempo. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, la hacen diligentemente. El príncipe y el juez piden dádiva, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto, como zarzal. El día de tu atalaya, tu visitación, viene. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, guarda las puertas de tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Todos acechan para derramar sangre. Esto significa que cada persona estará constantemente buscando oportunidades para ejercer violencia. Cada cual arma red a su hermano. Significa que planificarán cuidadosamente cómo destruir incluso a sus seres más queridos. ¿Puedes imaginarte esto, hermano? Un mundo donde tu propio hijo está planeando hacerte daño, donde tu esposa está buscando oportunidades para traicionarte, donde tus amigos más cercanos están esperando el momento perfecto para destruirte. Esto no es paranoia, es profecía. Es lo que sucederá cuando la sed de violencia se apodere completamente del corazón humano. En Romanos 1:29-31, Pablo describe a las personas entregadas al juicio de Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, llenos de envidia, homicidios. La envidia los llevará directamente al asesinato. Inventores de males, crearán nuevas formas de violencia, nuevos métodos de destrucción, nuevas maneras de causar sufrimiento. Pero hermano, hermana, aquí viene una pregunta que debe examinar tu corazón. ¿Qué tipo de entretenimiento buscas? ¿Qué te emociona? ¿Qué te divierte?
Encuentras placer en el sufrimiento de otros, aunque sea ficción. Disfrutas viendo a otros fracasar, aunque sea en televisión, porque la sed de violencia también comienza gradualmente. Comienza con entretenimiento violento, continúa con insensibilidad ante el sufrimiento, se acelera con placer ante la desgracia ajena y se consuma con participación activa en la destrucción. Jesús nos enseñó en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios buscan paz, no violencia, construyen, no destruyen, sanan, no lastiman. Si el Espíritu Santo te está convenciendo sobre el tipo de entretenimiento que consumes, si quieres que Él quite de tu corazón cualquier placer en la violencia o sufrimiento ajeno, comenta: hazme pacificador, Señor, como una declaración de tu deseo de tener el corazón de Cristo. Llegando al final de este retrato devastador del corazón humano, durante los últimos 7 años, enfrentamos la característica más peligrosa de todas. La humanidad no solo creerá mentiras, sino que adorará la mentira como si fuera la verdad absoluta, y odiará la verdad como si fuera la mayor de las blasfemias. Hermano, hermana, esto va mucho más allá del engaño común o la propaganda política. Estamos hablando de una inversión total de la realidad en la mente humana. Un estado donde la mentira no solo se acepta, sino que se venera, se celebra, se adora como la más alta sabiduría. En 2 Tesalonicenses 2:10-12, Pablo profetiza algo escalofriante: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les envía un poder engañoso. Esto es una intervención sobrenatural. Así como Dios envió plagas sobre Egipto, también enviará un engaño sobrenatural sobre la humanidad. Y bajo este engaño, la mentira les parecerá más lógica, más bella, más liberadora que la verdad. ¿Por qué permitirá Dios esto? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No solo rechazaron la verdad, sino que rechazaron el amor por la verdad. Prefirieron la comodidad de la mentira al desafío de la verdad. En Juan 8:44, Jesús describió al diablo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira, y durante los últimos 7 años establecerá un sistema mundial donde la mentira no solo será promovida, sino adorada. Donde decir la verdad será considerado el mayor crimen, y promover mentiras será considerado el mayor servicio a la humanidad. El anticristo, como máximo representante de Satanás, será el sumo sacerdote de esta religión de la mentira. En Apocalipsis 13:14, Juan dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Pero aquí está lo aterrador: las personas no serán engañadas contra su voluntad. Elegirán ser engañadas. Preferirán la mentira porque la verdad les resulta demasiado confrontativa, demasiado exigente, demasiado incómoda. ¿Has notado cómo ya en nuestros días las personas prefieren las mentiras cómodas a las verdades incómodas? ¿Cómo rechazan hechos evidentes si contradicen sus preferencias? ¿Cómo atacan ferozmente a quienes les dicen verdades que no quieren escuchar? Durante los últimos 7 años, esto se volverá extremo.
Las universidades enseñarán mentiras como ciencia, los medios promoverán mentiras como noticias, los gobiernos legislarán mentiras como leyes, las iglesias falsas predicarán mentiras como evangelio, y lo más devastador, las personas conocerán que son mentiras, pero las amarán más que la verdad. En Isaías 30:10, el profeta describe a personas que dicen a los profetas: no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Profetizad mentiras. Literalmente pedirán que les mientan, pagarán para ser engañados. Premiarán a quienes los engañen mejor, castigarán a quienes les digan la verdad. En Apocalipsis 11:3-6, los dos testigos profetizarán vestidos de cilicio por 1260 días. ¿Por qué vestidos de cilicio? Porque estarán de luto, estarán llorando, no por sus propias circunstancias, sino por una humanidad que ha elegido adorar la mentira y odiar la verdad. Y cuando finalmente sean asesinados, en Apocalipsis 11:10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué los atormentaban? No porque fueran crueles, sino porque decían la verdad, y la verdad era un tormento para corazones que habían elegido amar la mentira. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero durante los últimos 7 años, las personas creerán exactamente lo contrario, que la mentira los libera y la verdad los esclaviza. Hermano, hermana, aquí viene una pregunta que debe examinar tu alma. ¿Amas la verdad, incluso cuando es incómoda? ¿Buscas la verdad incluso cuando contradice tus preferencias? ¿Defiendes la verdad incluso cuando te cuesta popularidad? Porque el amor por la mentira también comienza gradualmente. Comienza con pequeñas mentiras piadosas. Continúa con la aceptación de medias verdades. Se acelera con la promoción de mentiras convenientes. Y se consuma con la adoración de la mentira como verdad suprema. En Juan 14:6, Jesús declaró: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús no solo dice la verdad, Él es la verdad. Amar la verdad es amar a Jesús. Odiar la verdad es odiar a Jesús. Los que aman a Jesús, aman la verdad. Y los que aman la verdad serán librados antes de que la mentira reine suprema sobre la tierra. Si el Espíritu Santo te está convenciendo sobre tu relación con la verdad, si quieres amar la verdad más que la comodidad, comenta: tú eres la verdad, Jesús, como una declaración de tu compromiso con la verdad, sin importar el costo. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. Muy pocas personas tienen la fortaleza espiritual para enfrentar estas verdades proféticas hasta el final. Muy pocas tienen el valor de mirar de frente a la realidad de lo que viene sobre la tierra. Pero tú lo has hecho, y eso te convierte en parte de un grupo muy especial, los elegidos que no temen la verdad profética. Hemos caminado juntos a través de un territorio aterrador. Hemos visto cómo será el corazón humano durante los últimos 7 años del Apocalipsis, endurecido como piedra, adorando demonios abiertamente, sin amor alguno, blasfemando constantemente, sin conciencia ni remordimiento, odiando todo lo santo, sediento de violencia y destrucción, adorando la mentira como verdad absoluta. Es un retrato devastador, ¿verdad? Es una realidad que hace que cualquier alma sensible clame: ven pronto, Señor Jesús, porque nadie con un corazón que aún funciona correctamente querría vivir en un mundo así. Pero aquí está la pregunta más importante de todo este estudio. ¿Por qué Dios nos revela esto?
¿Por qué el Espíritu Santo nos muestra proféticamente cómo será la humanidad en esos días terribles? No es para asustarnos, hermano, es para prepararnos. No es para desanimarnos, es para urgimos. No es para que vivamos en miedo, es para que vivamos en santidad. Cuando comprendes hacia dónde se dirige el corazón humano, entiendes la urgencia de mantener tu propio corazón en la dirección opuesta. Cuando ves la progresión de la maldad, valoras más la progresión de la santidad. Cuando observas el destino de los que rechazan la verdad, aprecias más profundamente la gracia de haber sido llamado a la verdad. Si estás aquí conmigo en este momento, habiendo absorbido cada palabra de esta revelación profética, quiero que entiendas algo muy importante. No llegaste aquí por casualidad. El Espíritu Santo te trajo. Dios mismo orquestó que estuvieras aquí, en este momento, recibiendo esta palabra. Por eso necesito que hagas algo muy específico. Necesito que escribas en los comentarios esta frase exacta. Soy un elegido que llegó hasta el final porque Dios tiene un propósito conmigo. Esta no es solo una frase, hermano. Es una declaración profética, es un reconocimiento de que Dios te está preparando para algo específico en estos tiempos finales. Porque verás, mientras millones de personas están siendo preparadas por el enemigo para ser parte de esa generación endurecida que acabamos de describir, Dios está preparando a un remanente, a un grupo selecto, a un ejército de elegidos que permanecerán fieles hasta el final. Tú eres parte de ese remanente. Tu corazón, que se ha mantenido sensible a esta palabra profética, tu espíritu, que ha podido recibir estas verdades sin endurecerse, tu alma que ha llegado hasta aquí sin desconectarse, todo eso es evidencia de que Dios te ha apartado para su propósito en estos días finales. Pero ahora viene tu responsabilidad. No puedes guardar esta revelación solo para ti. No puedes ser egoísta con esta palabra profética. Así como Ezequiel fue llamado atalaya para avisar al pueblo, tú has sido llamado a ser atalaya para tu generación. Comparte este video, hermano. No lo hagas por mí. Hazlo por las almas que están siendo preparadas para ese endurecimiento terrible. Hazlo por tu familia que necesita despertar. Hazlo por tus amigos que están siendo seducidos gradualmente por el espíritu de este mundo. Cuando compartes este mensaje, no estás compartiendo contenido religioso. Estás compartiendo una alarma profética. Estás siendo instrumento de Dios para despertar corazones antes de que sea demasiado tarde. Y si no estás suscrito a este canal, hermano, ¿qué estás esperando? Piénsalo. En un mundo donde la verdad profética es cada vez más escasa, en una época donde los predicadores evitan hablar de estas realidades, ¿no es tu responsabilidad conectarte con canales que sí tienen el valor de proclamar la verdad completa? No se trata de seguir a un hombre, se trata de seguir la verdad. No se trata de entretenimiento, se trata de preparación espiritual. No se trata de números, se trata de supervivencia profética. Si no estás suscrito, es como si tuvieras acceso a un refugio espiritual y decidieras no usarlo. Es como si tuvieras alimento profético disponible y eligieras pasar hambre. Es como si tuvieras una alarma que puede despertarte del engaño y decidieras seguir durmiendo. Suscríbete, hermano, no por mí, sino por tu propia alma, no por entretenimiento, sino por supervivencia espiritual, porque en los días que vienen necesitarás toda la verdad profética que puedas recibir. Y no te detengas aquí, continúa viendo los videos de este canal, mantén tu llama encendida, mantén tu corazón sensible, mantén tu espíritu alerta, porque la noche viene, hermano, la noche profética viene, y solo los que mantengan sus lámparas encendidas podrán ver el camino. Ahora, antes de que este video termine, quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos más.
No pauses, no te desconectes. Permite que esta música suave llene tu espíritu. Permite que estas verdades proféticas se asienten en tu corazón. Y mientras permaneces aquí, en estos momentos finales, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. Agradécele por haberte mostrado estas verdades. Alábalo por haberte apartado de esa generación endurecida. Bendice su nombre por haberte incluido entre sus elegidos. No cortes esta conexión prematuramente, hermano. Deja que el video termine naturalmente. Deja que el Espíritu Santo complete la obra que comenzó en tu corazón hoy. Porque cuando cortas la conexión prematuramente, interrumpes el proceso de revelación que Dios quiere completar en tu espíritu. Permanece aquí. Adora aquí, reflexiona aquí y permite que Dios selle en tu corazón todo lo que has recibido hoy. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Porque después de ver hacia dónde se dirige la humanidad, nuestro corazón solo puede clamar: ven y llévanos antes de que llegue esa noche terrible. Paz en Cristo, hermano, paz en Cristo.